Efesios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de esta preciosa carta. Y quiero invitarle entonces, hermanos, a que me acompañen en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Pero antes de iniciar con la lectura de la Escritura, quiero invitarte a que oremos y demos gracias a Dios y pidamos al Señor que Él nos dirija en esta predicación. Bendito Padre eterno, Dios, te damos gracias, Señor, por habernos traído aquí, porque tú eres quien nos convoca, Señor, y tú eres quien nos reúne en tu nombre para adorarte y exaltarte. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestros pecados, Dios, y que nos ayudes, Señor, con tu Espíritu, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra. Padre, muéstranos, Señor, el camino y ayúdanos a caminar de acuerdo a tu verdad, a conducirnos en la vida de acuerdo a tu verdad, a poner en práctica, Señor, estas palabras que tú nos das. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros encontramos en la carta de Efesios que Pablo hace una serie de oraciones por el pueblo de Dios, y aquí en esta porción de la Escritura encontramos una frase muy hermosa que es difícil de traducir del griego al español. El tema de esta frase es la gracia de Dios para salvar a todos aquellos pecadores que estaban fuera del alcance del Señor. Y Pablo comienza con los 3 primeros versículos con una descripción de la forma como era nuestra vida antes de conocer a Dios. Nos muestra cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios. Y lo hace de una manera tan maravillosa que pone todo el énfasis para que tú te enfoques en lo que Él te va a decir, para que tú te enfoques en lo que Dios te está diciendo a ti. Yo quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hace tiempo a mí me encanta leer todo lo que tiene que ver con biografías de personas creyentes, pero me topé con una que me llamó la atención, y esa la leí en una revista. Un hombre llamado Tony Mérida escribió lo siguiente. Cuenta la historia de Jeremy Bentham, que vivió de 1748 a 1832. Él fue un filósofo muy famoso y planteó una idea que era el mayor principio de felicidad. ¿Qué quería decir con esto? Que en su filosofía, cualquier cosa que tú hicieras tenía que ser el mayor bien, tanto para los que lo estabas haciendo como para ti. Entonces él planteó su idea allá en Londres. Era una figura interesante en cuanto a lo que él decía y planteaba. Bentham le regaló a un hospital en Londres una fortuna grandísima. Cuando él murió, este hombre solo colocó algo en una cláusula que puso para entregar ese dinero. ¿Cuál fue la cláusula? Que él debía estar en todas las reuniones de consejo. Y en las actas de consejo del hospital tú encontrabas en cada reunión la junta decía: señor Jeremy Bentham presente, sin votar.
¿Qué pasaba? Colocaban en la cláusula que él puso que su cadáver o sus huesos estuvieran bien vestidos con un traje del siglo XVII, sentado en la cabecera de la sala de juntas, y ellos podían estar hablando, pero Vitan estaba presente, pero no votaba porque estaba muerto. Esa era una broma de su filosofía. Por supuesto, nunca votó porque estaba muerto desde 1832. En nuestro texto de hoy, en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo está hablando o nos está enseñando esencialmente lo mismo. Espiritualmente, todas las personas en el mundo, todos los hombres sin Dios en el mundo son como zombies espirituales. Son unos muertos vivientes. No saben que están muertos. Pasan por las situaciones de la vida, pero la realidad es triste para ellos porque es como el señor Vitan. Están presentes, pero no votan porque están muertos. Antes de que Pablo explicara la increíble gracia de Dios hacia los pecadores, explicó nuestra condición antes de recibir esa gracia. Y es un contraste tremendo. Antes estabas muerto, pero ahora en Cristo tienes vida. Un contraste grandísimo, abismal. Entonces vamos a analizar la doctrina del pecado en Efesios capítulo 2 del 1 al 3 y vamos a ver varias verdades acerca de lo que es el pecado. Primer versículo comienza con unas palabritas interesantes y vamos a ver ahí la gente está en un estado de pecado. Mira lo que dice el primer versículo. Voy a pedirle a alguien de ustedes que lo lea y que lo escuchemos. ¿Qué dice el primer versículo? El primer versículo de este texto. Alguien con voz de trueno. ¿No tienen voz de trueno? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Notemos las palabritas que le dije. Encontramos que habla de vosotros. ¿A quiénes les está escribiendo? Esta palabra está escribiendo a los cristianos que están ¿dónde? En Éfeso. Y el versículo 3, la primera sección, Pablo menciona todos, nosotros. Quería que sus lectores estuvieran seguros de que lo que estaban a punto de decir era importante para todos los cristianos, los que estaban en Éfeso y los que no estaban allí. O sea, nosotros, los que estaban en Éfeso y a los que les llegara esta carta. Y esta carta nos llegó a nosotros también, que somos cristianos. No estaba a punto de describir alguna persona recóndita por allá en el Amazonas donde no ha llegado y tal. Alguna persona que no podrían considerarse, que uno podría considerar grosera o irrespetuosa. Pablo habla francamente y dice todos los que estamos aquí, todos los que profesamos fe en Jesucristo, antes estábamos en una condición de muerte, Y entonces en ese diálogo bíblico, Pablo dijo más adelante en el versículo 1, ahí mismo, dice, vosotros cuando estabais muertos. Describe la condición. Ustedes, yo, todos los que estamos aquí, cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Y alguno dice, hermano, ¿cómo va a ser? ¿Muerto? Sí, hermano, muerto. Y pregunta, ¿por qué voy a estar muerto? Si tengo vida, yo me muevo.
Yo como la comida, veo televisión, hago mi trabajo, pero estabas muerto. Estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces la palabra que traduce ahí en no está bien utilizada o bien traducida del griego. Porque podría ser mejor utilizar, si uno analiza el término en griego, hubiera utilizado debido a o por causa de. Debido a o por causa de el pecado, estabas ¿qué? Muerto. Entonces Pablo estaría diciendo que en este punto, es decir, debido a o por causa de los delitos y ofensas y pecados, tú estabas muerto. Una vez caminaste en la muerte. Y la palabra clave es muerte. Pablo dice, tú estabas muerto. ¿Y qué quiso decir Pablo con eso a los cristianos? Pablo está hablando de una condición espiritual en ellos. Porque tú lo ves, la gente en el mundo no está muerta, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está caminando, está haciendo sus cosas y todo esto. Pero Pablo se está refiriendo a una condición de muerte. Se está refiriendo a una condición de muerte espiritual para con Dios. Si tú vas al mundo y comienzas a hablar con las personas que no conocen de Dios, ellos tienen un Dios. Ellos tienen un Dios. Algunos te lo pueden mostrar o lo llevan en el bolsillo. Déjame, yo saco mi estampita. No, mentira. Algunos tienen un Dios, tienen una estampita, tienen un yeso en su casa y le ponen flores o velas y le rezan. O rezan ¿cómo es el escrito que está detrás de la estampita? Divino Baby o Divino Niño y otras cosas así. Pero ellos tienen un Dios, pero su Dios no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que se inventaron ellos, o le inventaron a ellos. De hecho, otros tienen un Dios más elevado según ellos, y dicen, no, mi Dios es la ciencia, que el Big Bang, y que todas estas cosas, que la teoría de la evolución, y todas estas cosas que están rebatidas por la Escritura. Entonces esas personas están demostrando con su creencia que están muertas. Porque no tienen una convicción real de quién es Dios. Tienen una idea vaga y diríamos que desdibujada totalmente de quién es el verdadero Dios que se reveló en la Escritura. De hecho, algunos de ellos no creen en el Dios de la Escritura, como ya se lo he dicho. Entonces ellos están mostrando su condición. Su condición es como lo de las películas de zombies. Unos muertos vivientes. Su relación con Dios no existe porque están muertos espiritualmente, pero se ven vivos aquí, pero están muertos. Entonces, ¿qué significa esto? La muerte es lo opuesto a la vida. ¿Qué es la vida? En la Biblia, la vida siempre es descrita en términos de nuestra relación con Dios. La vida siempre es descrita en términos de nuestra relación con el Dios verdadero. Vamos a tomar un ejemplo de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 17, versículo 3. Y yo quiero que usted use su Biblia y vaya allí. Juan capítulo 17, versículo 3. Yo lo voy a leer para ustedes, pero yo quiero que usted lo lea conmigo. Juan 17, versículo 3. Mira lo que dice Jesús. Lo dice claramente Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es la vida. A esa vida se está refiriendo. Es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la vida es conocer a Dios.
en relación con Dios, es disfrutar de esa relación con Dios, es disfrutar de esas bendiciones que Dios nos da, es corresponder con Dios, es caminar con Dios, es compartir la vida con Dios y es ser bendecido por Dios. ¿Y qué sería lo opuesto? La muerte. Entonces, por el contrario, la muerte es no estar con relación con Dios. Es no disfrutar de Dios, no tiene conexión con Dios, no camina con Dios, no le sirve a Dios y de hecho están bajo la maldición de Dios. Están bajo la maldición de Dios. Y ese era tu estado y el mío antes de conocer a Dios. Y ese es el estado de las personas que están en el mundo que no conocen a Dios. Están bajo la maldición de Dios. Todas las personas que no son cristianas en este mundo están en ese estado. Entonces nos preguntamos por qué la gente está en el estado de pecado. Nosotros estábamos antes ahí. Ahora nos preguntamos por qué la gente está en ese estado. Los versículos 2 y versículo 3, mira lo que dicen. Todas las personas, partimos de lo que la Escritura está diciendo, que todas las personas están muertas espiritualmente. No tienen una relación con Dios. Ahora explica Pablo por qué las personas están en esa condición de pecado. Pablo usa términos y palabras para explicarnos esto. Primer término es, en el capítulo 2, versículo 2, hijos de desobediencia. ¿Cierto que lo encontramos ahí en el capítulo 2? Dice, hijos de desobediencia. Al final del versículo 2. Y enseguida Pablo dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos los hijos e hijas de Adán, todos desobedecemos por naturaleza la ley de Dios, no la queremos. Es por eso que Pablo escribió esta carta a los romanos y encontramos lo que dice en Romanos 3 del 10 al 12. Mira lo que dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo hombre que nace en este mundo es descendiente de Adán. Todo descendiente de Adán que entra a este mundo viene con una condición. Su condición es de pecado. Y eso nos lleva a también pensar que, como le dijo el Señor a Adán, ciertamente el día que de este árbol comas, ¿qué? Morirás. En esa desobediencia murió él y su descendencia de manera espiritual. Desde ese momento. Entonces, todo descendiente de Adán que llega a este mundo está concebido en pecado y nace muerto viviente. Nace muerto viviente porque no tienen una relación con Dios. Y eso lo vimos ahora. ¿Cuál es la vida? Juan 17 nos dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El segundo término que Pablo usa para describir esa condición, y la explica muy bien, está al final del versículo 3. Una palabrita, dice, ¿por qué la gente está en estado de pecado? Versículo 3 dice, y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. La razón por la que todos los hijos de desobediencia, nosotros somos hijos de desobediencia, es por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa.
Ahora, ¿cómo explicamos esto? Lo explicamos de la siguiente manera. Pongamos el ejemplo. Usted se encontró un cachorrito de león. Está muy bonito, muy gordito. Usted lo coge y le dice, voy a adoptar este cachorrito de león. Este cachorrito de león le voy a enseñar a que sea tranquilo, como un gatito. Voy a darle su concentrado, lo voy a sacar a pasear, lo voy a llevar al centro comercial y le voy a enseñar a que coma verduras, porque está chiquitico. Le hago sus batidos de verdura, lo lleno y no me va a hacer nada. Resulta que este leoncillo crece. Y un día cualquiera el leoncillo tiene hambre, a ti se te olvidó darle su batido. Tiene hambre. Pero tú quieres probar ante los amigos tuyos que este león es inofensivo. Entonces tú pones en un lado unos trozos de carne cruda, como el que vende el carnicero ahí, y del otro lado tú pones su batido que tú le dabas a él. Y te pones en la mitad. Ven, escoge, porque ya yo te entrené. ¿Tú qué crees que va a hacer ese león? Y tiene hambre. Tiene como 3 días que no come. ¿Para dónde va a ir? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del león? La naturaleza de él es ser salvaje. Y él por naturaleza come carne. ¿Qué va a hacer? Va a comerse la carne o te come a ti. Y el batidor se va a quedar ahí. De igual manera, aquí estamos hablando de eso. Cuando nosotros nacemos con una naturaleza, como la del león. Claro, nosotros no comemos carne, pero hacemos pecado, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Pecaminosa. Entonces nosotros no tenemos una relación con Dios y pecamos. Pecamos. Desde que nace, pecas. Entonces aquí nos está hablando acerca de esto. Los hijos de desobediencia, los que somos por naturaleza y que nosotros éramos antes de nacimiento, pecamos. Voy a poner otro ejemplo que está en la Biblia. Salmo 51.1, y quiero que usted vaya conmigo y lo mire. Salmo 51.1. Mire que la Escritura misma dice que esto ocurre desde ese momento. Mira lo que dice. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: yo sé que soy pecador de nacimiento. Está hablando David. Dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. No vamos a decir que fue algo que ocurrió antes. 51.5, no es 51.5, ustedes disculpen. Ajá, 51.5. 51.5. ¿Qué dice? Dice diferente allá, pero lo estoy leyendo en una versión que es como más clara. Dice: yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Desde que, lo voy a decir así, el óvulo se unió con el espermatozoide y hubo una concepción, desde ese momento eres pecador. Desde ese momento eres pecador. Y esto está tan opuesto a la enseñanza de nuestra cultura hoy en día, que dice que la educación mejora a la gente. El hombre nace bueno, dice este pensamiento, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y eso es mentira. El hombre nace pecador, nace malo. Y una sociedad compuesta por hombres pecadores o zombies vivientes, muertos vivientes, ¿qué va a dar? Pecado. Así de sencillo, va a ser mala. Entonces, esta realidad está clara. ¡Qué pobreza! Terrible. La educación está bien y te puede de pronto ayudar a que tú salgas adelante de un estatus y pases a otro.
pero cada persona es básicamente mala. Cada persona peca desde la concepción, desde el nacimiento. Entonces, necesitamos recordar que pecamos no porque somos pecadores, necesitamos reconocer que pecamos porque somos pecadores, no que somos pecadores porque pecamos. Ese es nuestro problema fundamental. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos lleva a pecar. Y ese es el estado de cada persona en este mundo, que nace en este mundo, que hace parte de este mundo, y ese era nuestro estado antes de llegar a Cristo. Y el tercer término que Pablo usa para explicar esto lo encuentras en el versículo 3. Habla de ese estado de pecado y dice todos. Versículo 3. Y estabas muerto en las ofensas y pecados en lo que una vez caminaste, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera, ahora está trabajando en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos en las prisiones de vuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira. Entonces Pablo añade que los cristianos, a los cuales él está escribiendo y haciéndoles énfasis en esto, les dice, como el resto de la humanidad, ustedes también estaban, y él dice, ustedes y yo estábamos en esa condición. Entonces Pablo les está diciendo a los judíos que se creían el pueblo de Dios porque habían nacido en la nación de Israel y se habían circuncidado al octavo día de nacido, ya por ese simple hecho pertenecían al pueblo de Dios. Pero estas palabras de Pablo seguro a ellos no les gustó, porque Pablo les está diciendo, a ustedes que se creen así, hacen parte de la misma masa. Son igualitos que los gentiles. Y entonces ellos creían que los que estaban fuera eran los que no hacían parte del pacto de la nación de Israel, los gentiles. Y ellos decían, los gentiles son los pecadores y están fuera del pacto y sin Dios. Pero Pablo insistió, todos como el resto de la humanidad, tanto judíos como gentiles, su condición es de pecado. Hijos de ira. No hay excepciones en el planeta. Todos son pecadores, hijos de desobediencia por naturaleza. Hijos de desobediencia por naturaleza. Pero hay un gran peligro en el pueblo de Dios, que sucedió con los judíos y sucede con los cristianos. El problemita está en el orgullo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tú te creas mejor que el otro. El simple hecho de tú creerte mejor que el otro porque piensas que eres más santo, porque vienes a la iglesia, porque estás reunido hoy aquí y los otros están allá en el carnaval, y los miras así desde el hombro, impío, ya para el infierno. El simple hecho de pensar de esa manera nos está demostrando que somos pecadores. Somos orgullosos. Y Pablo lo que está mostrándonos a nosotros, los que nos creemos orgullosos, nos está diciendo, ustedes son iguales. Eran pecadores de nacimiento. Y eran hijos de ira lo mismo que todos los demás. Hijos de ira lo mismo que todos los demás. No te olvides que cada uno de los que estamos aquí tenemos una naturaleza pecaminosa. Y estábamos bajo la ira de Dios.
Entonces, versículo 2 continúa diciéndonos Pablo, ¿por qué la gente está en ese estado de pecado? Y él nos explica más. Ya vimos estas partes y ahora nos explica por qué la gente está en ese estado. Mira lo que dice. Todas las personas que no son cristianas están en el estado de pecado, al igual que nosotros estuvimos. Son hijos de desobediencia, ya lo dijo. Y esto ocurre porque es por naturaleza. Y esta descripción es cierta para todas las personas que viven en este mundo. Y mira lo que dice el versículo 1, la siguiente sección de ese versículo. Y tú estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Y aquí quiero desglosar algunas cosas. ¿Qué son las transgresiones? ¿Qué son las transgresiones? Dicen que el diccionario bíblico dice, una transgresión es una caída, falta, ofensa o pecado. Una transgresión es una caída, falsa, ofensa o pecado. La Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo Menor nos hace la pregunta, ¿qué es el pecado? El pecado es cualquier infracción o transgresión de la ley de Dios. Cualquier infracción o transgresión de la ley de Dios es pecado. Entonces, el significado real de la raíz de la palabra que se trata de un alejamiento de la verdad y de lo recto. El hombre estaba destinado a ser recto, veraz, justo y santo. ¿Cuál era la condición de Adán antes de pecar? Perfecta. Y entonces por eso le está diciendo esto, que sea veraz, justo y recto y santo. Pero se ha apartado de ello, se ha desviado de ello y ya no está erguido. Es como si algo se inclinara, cayera o se saliera de su posición genuina. Eso es lo que pasó con todos nosotros y con toda la humanidad. Ahora, ¿qué son los pecados? Un pecado es una ofensa. Y ese es un término muy grande y complejo. Es un término que incluye todas las manifestaciones del pecado, consideradas como un principio interior. O sea, ocurren acá adentro. Tienes un pecado que te marcó. ¿Cuál fue el pecado de Adán? ¿Marcó a quiénes? A toda la humanidad. Y entonces nosotros somos culpables por los pecados que cometemos, sí, y somos culpables también por el pecado de Adán. Todos los no cristianos están en un estado pecaminoso, que resulta en transgresiones tras transgresiones. Todos los no cristianos no siguen a Dios. De hecho, no pueden seguir a Dios, porque están muertos en delitos y pecados. Por más que se esfuerce el no creyente en creer, no va a creer. De hecho, su creencia siempre va a ser torcida. Y hay ejemplos en todo el mundo, incluso como ejemplos que le decía acerca de que se creen religiosos o más devotos, y tú, ¿cuál es tu Dios? Ah, sí, lo tengo aquí en la billetera, la estampita. O lo tengo en la casa, en un rincón allá, un yeso al cual yo le pongo unos velones. O la ciencia, o quién sabe qué cosa. Pero ahora nosotros somos cristianos, hemos sido sacados de esa condición. Y le damos gracias al Señor por eso. Ahora Pablo sigue diciéndonos que habla acerca del mundo. Pablo dijo en el versículo 2, y estabas muerto en las ofensas y pecados en los que una vez caminaste siguiendo el curso de este mundo. Estábamos bajo la influencia de la cultura. Éramos como la gente que Pablo describe en 2 de Timoteo, y quiero que usted lo vea. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Yo quiero que usted vaya allí y lo lea conmigo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 2 al 5.
Entonces nosotros estamos influenciados por el mundo. Oye, si el mundo está compuesto por gente y esta gente nace muerta en delitos y pecados, ¿qué va a dar? ¿Van a glorificar a Dios? No pueden, porque aquí lo está diciendo la Escritura, no pueden. Entonces mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 y 5, acerca de la gente del mundo y cómo éramos nosotros antes. Tenga presente eso. ¿Cómo era usted y yo antes? Dice, que eran amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites y más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero se negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Entonces nuestra condición de muerte era así, siguiendo la corriente del mundo. En segundo lugar, Pablo nos habla acerca del diablo. En el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué relación tiene que un cristiano se una con un no cristiano? Es un absurdo que un creyente se una con un no creyente. El creyente tiene vida. El creyente fue redimido por Cristo. El creyente tiene una relación con Dios. El incrédulo está muerto en delitos y pecados. Su corazón es esto. ¿Qué relación tiene? Ninguna. Ninguna. Y lo dejo ahí como para que usted lo piense. Ahora, mira esto. Entonces, esta gente está bajo la autoridad de Satanás. Entonces, Pablo habla más sobre los esquemas del diablo en el capítulo 6. Basta con decir ahora que solíamos estar bajo la autoridad de Satanás. Y lo hacíamos de manera inconsciente y consciente. Nos divertíamos en toda esa cantidad de cosas que son contrarias a Dios. Nos deleitábamos en eso. ¿Y sabes por qué Satanás hoy en día es capaz de tentarnos a nosotros? Ahí lo explica. Porque nosotros antes andábamos con Él y Él nos conoce. Y conoce nuestras debilidades. Entonces Él simplemente las pone por fuera y nosotros, si no estamos fortalecidos en la Escritura, desfallecemos y pecamos. Y eso nos lo dice Pablo a nosotros para que estemos vigilantes, para que estemos alertas. Y en tercer lugar, seguíamos la carne. Entonces mirad los enemigos que teníamos nosotros antes y los amigos que tiene el mundo hoy. El diablo, la carne, ¿y cuál más? Y el mundo. Entonces mira, cuando habla de la carne, Pablo dijo en el versículo 3, primera sección, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros nos deleitábamos en la carne. Nuestra naturaleza carnal vivía de acuerdo a esos deleites. Nos deleitábamos en esas cosas porque estábamos muertos en delitos y pecados. Gálatas 5, 19 al 21, yo quiero que usted lo busque y lo lea. Gálatas 5, 19 al 21, mira lo que dice. Lo que dice Pablo. Él describe las obras de la carne. Describe las obras de las personas que son muertos vivientes. Describe las obras de la carne que aún todavía hay rezagos de ella en nosotros.
y con las cuales luchamos. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que viven practicando estas cosas? Pablo lo dijo, todos los que están muertos en delitos y pecados. Y nos lo dice a nosotros porque nuestra condición antes era esa. Y que hoy luchamos contra el diablo, la carne y el mundo. Porque es atractivo y atrayente para que vayamos en contra de lo que Dios ha establecido. Pablo quiere que los efesios y nosotros reconozcamos que éramos débiles en nuestra naturaleza pecaminosa, que estábamos esclavizados a todo tipo de pecados. Estábamos esclavizados a toda cantidad de pecados. Y Pablo nos está enfocando y nos está diciendo, no te sientas más que los demás por estar en la iglesia. Recuerda que tú vienes de allá y estabas en igual condición. Dale gracias a Dios que te sacó de ahí. Y como ve Dios a las personas en ese estado de pecado, nos preguntamos. Entonces, mira lo que dice el versículo 3. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestro estado espiritual no podría ser más lamentable. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la ira de un Dios santo. La ira de Dios no es como la ira que tú y yo tenemos cuando nos hacen algo. Una ira volátil, que por lo general actuamos así culturalmente. No, la ira de Dios es más bien una ira digna, establecida, justa, santa, contra toda infracción de su ley. Entonces podríamos decir que Dios está justamente enojado con todos los que no están en Cristo. Dios está justamente enojado con todos los que no son de Cristo. A la gente de nuestra cultura no le gusta pensar en la ira de Dios. De hecho, tú lo ves en los carros que le ponen en la parte de atrás. Dios es amor. Dios es amor. No quieren saber nada de la ira de Dios. Pero sí, Dios es amor. Pero Dios también es, podríamos pensarlo como una moneda. De un lado está el amor, la gracia, la misericordia, el perdón. Y del otro lado de esa moneda está su justicia y su ira. De un lado su gracia, su amor, su misericordia. Y del otro lado está su ira y su justicia. Entonces a la gente de nuestra cultura no le gusta esto. Dios es sin duda un Dios de amor, pero también es un Dios de la ira, con todos los que están fuera de Él, en rebelión, en oposición a Él. La ira no es más que una manifestación de indignación basada en la justicia de Dios. Y podríamos ir más allá que la ira de Dios, según la enseñanza de las Escrituras. Es más que otro lado del amor de Dios. Es el resultado inevitable del rechazo de ese amor de Dios. Es un Dios de amor, pero Dios es también igualmente un Dios de ira y de justicia. Si el amor de Dios es rechazado, nada más queda una expectación horrenda de muerte y de justicia, de su ira.
Entonces, hermano, después de haber visto toda esta explicación que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a nosotros, donde nos muestra cuál era nuestra condición, lo único que nos queda, Señor, hermanos, es dar gracias. Darle las gracias a Dios, que nos dio un nuevo corazón, como decía Ezequiel. Una profecía en la antigüedad, en el tiempo de los profetas. Una profecía que se cumplió en Cristo Jesús y que se cumple hoy en nosotros. Que por gracia, por fe, Dios puso eso en nuestros corazones y nos dio arrepentimiento para que pudiéramos asirnos o llegar a Cristo Jesús y lo viéramos y creyéramos esta verdad para nuestras vidas. Que pudiéramos nosotros nuevamente tener una relación y que fuimos levantados de muerte a vida. A una relación correcta con Dios. Si eres cristiano, dale gracias a Dios por su misericordia y su amor. Y si aún tú no habías escuchado acerca de esta verdad, estás muerto en tus delitos y pecados. Y estás siguiendo el curso de este mundo, en el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Y estás bajo la ira de Dios. Sin embargo, tú puedes también, este día, pedirle a Dios que te dé gracia, fe, para que puedas creer en Cristo. Arrepentimiento, para que te arrepientas de tus pecados y tengas una relación con Él. Eso solamente lo hace el Señor. Eso no lo puedes hacer en tus fuerzas. Eso solamente lo hace Cristo en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a enfocarnos y a ver que nosotros no somos mejores que los demás. Somos siervos. Siervos de un Dios justo, santo y bueno. Y que ese Dios justo, santo y bueno se entregó por nosotros. Y yo quiero que tú leas tu boletín. Y me gustó mucho la primera canción. Me puse a reflexionar en lo que Cristo hizo por mí. Y mira lo que dice el coro. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia salvadora siempre dirija nuestro vivir. Y podemos decir eso porque estamos en Cristo. Y podemos afirmar esto porque tenemos vida, porque tenemos una relación con Él. A Él sea la gloria, hermanos. Bendito Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias porque tú nos muestras en tu palabra, Señor, cómo era horrendamente nuestra vida sin ti. Pero lo haces, Señor, con el propósito de que reflexionemos y busquemos, Señor, de ti cada día para alabar y exaltar tu nombre con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en este evangelio que nos has dado a través de Cristo Jesús.